Y bueno, esta es la segunda obra de la que les dije que les iba yo a hablar. Su nombre es La peste escarlata, del autor estadounidense Jack London. Esta obra la escribió en el año 1912. Jack London nació en 1876 en San Francisco, California, y no se sabe con certeza si murió por una sobredosis de morfina debido a que tenía una enfermedad renal muy fuerte y pues para ello se inyectaba para evitar disminuir el dolor de aquellos padecimientos o si se suicidó. Para mí, en lo que he leído a través de Jack London, he visto que es un tanto dramático con los hechos que expone, pero también muy realista. Sí que tiene una visión muy futurista, pero al menos en esta obra el ser humano se enfrenta a su fortaleza mental, más allá de lo físico, porque quizá lo físico es algo más difícil de controlar que lo mental en este sentido. Y por eso es que escogí estas dos obras, la de Eve, porque habla precisamente sobre esto, ya lo expuse en el otro video, y se me hizo muy interesante al seleccionar alguna obra, y cuando vi que tenía relación con esta, y además relación con sucesos que estamos viviendo en la vida actual, sin duda alguna no lo pensé más y los uní. Entonces quisiera también que tuvieran como que esa oportunidad de visualizarlo, al menos un poco como yo lo hice, o de leerlas en algún momento. Este autor, Jack London, es muy importante. Sus obras se han traducido a cientos de idiomas y también algunas otras se han llevado al cine, lo cual es muy interesante, es muy exquisito, de verdad es una obra que me ha gustado muchísimo y sin duda alguna vería una película o haría una película sobre esto en algún momento. Así es. Entonces, hay mucho de dónde escoger sobre Jack London. Bueno, esta sin duda alguna ha sido una de mis obras favoritas, o lo es, o lo fue mientras la leí. Como ya lo mencioné anteriormente, Jack London tiene una visión bastante futurista y ya verán por qué. Esta obra se escribió en 1912 y la obra está situada en el año 2073. Generalmente ocurre la situación en 2013, pero bueno, ya al final termina estando en el año 2073. Entonces, esa es una visión muy amplia de qué es lo que va a suceder y por lo menos saber cuáles son los patrones del comportamiento humano para saber cómo reaccionarían ante cierta situación. Cabe destacar también que pues en 1912 o en aquel tiempo pues también había problemas sociales y enfermedades de las cuales a lo mejor Jack London se pudo haber inspirado, pero pues es un poco extraño ver cómo un autor de un siglo que no pertenece al nuestro relata algo que es casi similar a lo que estamos viviendo. Eso es muy impactante. Esta obra es de ciencia ficción, pero apocalíptica y posapocalíptica. Y también es muy importante para este género en aquel entonces. Empezaron a salir más obras basadas como en, es- en, esta, en estos patrones de escritura o en este género. Y pues es muy exquisito siempre leer algo así. Otra cosa también es que decían por allá eh, en algunos comentarios que esta obra está basada o Jack London se inspiró en La muerte de la máscara roja de Edgar Allan Poe, del escritor, pero bueno, yo también la leí, vi la película y puedo decir que pues, desde mi interpretación, no es como que tengan similitud. Quizá puede ser que sea admirador de la escritura de Poe,
pero pienso que son dos obras completamente diferentes. La peste escarlata yo la siento más cercana a mi realidad y La muerte de la máscara roja yo siento que expresa más el dominio absoluto y maquiavélico del pensamiento y comportamiento humano. Sí, el dominio que se tiene sobre los demás. ¿Puede existir la enfermedad? Sí, pero habla más sobre una enfermedad de pensamiento y carnal también. Entonces, incluso la muerte de la máscara roja es un tanto más romántica y esta es mucho más grotesca. Entonces, no, desde mi punto de vista son dos obras que la verdad vale mucho la pena leer, pero totalmente diferentes. Sin duda alguna la recomiendo. Bueno, el protagonista de la obra es el profesor Smith o James Howard Smith, su nombre completo, que está en San Francisco, California, en una universidad. Él es profesor en la universidad y en aquel momento están en el año 2013. Si no me equivoco, él en aquel entonces tendría unos 26 años. Bueno, yo no voy a hacer un resumen de lo que la obra trata, pero sí que voy a mencionar puntos como lo que acabo de hacer hace un momento, porque pues quiero poner en contexto y también voy a hacer una relación con lo que tenemos en la actualidad, con lo que vivimos ahora, y también agregué algunas imágenes que fui seleccionando justo en el momento en el que estaba yo leyendo la obra para no olvidar las sensaciones que viví en aquel momento, para poder compartirlas y hacerlo un poco más interesante. Bueno, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo surge el fin de la humanidad, que es prácticamente el plot twist de la obra? Bueno, pues esto sucede por un virus que no se sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni qué te puede causar, ni cómo, y ni si va a haber cura. Bueno, en el inicio de la obra cabe destacar, pero pues con el tiempo se va intentando hacer como curas. Sin embargo, hay un intento fallido debido a que es potencialmente mortal este virus, altamente contagioso, y bueno, los efectos o síntomas que tienen sobre el cuerpo humano son catastróficos y pues no, nunca se llega a conseguir una cura. La similitud de las palabras que Jack London utilizó para relatar esta historia, siento que tienen una similitud, un parecido impresionante con lo que vivimos en la actualidad. Si bien es cierto que todavía no descubrimos muy bien de dónde viene este virus, o hay información de que proviene de aquí, o hay información de que proviene de allá, en realidad no hay una que establezca y diga, ¿sabes qué? Esto es lo que pasó y así pasó y este virus viene de aquí. No, todavía no. Y vaya que va a tener que pasar muchísimo tiempo para que podamos saberlo o para que tengamos información más certera. Ahorita me acuerdo de lo que vivíamos en el año 2020, cerca de febrero, marzo, todavía cuando información sobre el coronavirus venía a nuestro país, pero nos metía cierto temor, algunas personas más que otras, porque pues los niveles de contagio eran muy altos y cómo se estaba extendiendo era demasiado rápido, porque pues para ser un virus recientemente descubierto, por así decirlo, bueno, que no es recientemente descubierto, sino esa derivación del virus, que es la que nos está afectando en este momento, pues avanza muy rápido, solo que ahora es mucho más fácil con los aviones y gente yendo de aquí para allá, mucho turismo, bueno, y también sobre negocios, ¿no? Gente que viene de aquí para allá por cosas de negocios, de salud, por cualquier cosa. Es mucho más fácil ahora extenderlo que en épocas más antiguas. Bueno,
Los síntomas, como lo dije, eran catastróficos. ¿Por qué se le llama la peste escarlata? Pues porque provocaba erupciones en la piel que eran prácticamente de este color. Para mí este color es el más apegado a lo que pude entender, más apegada a la realidad que intentaba mostrarnos el libro o el cuento. Eh, y pues sí, esto es lo que provocaba también muchos dolores, como convulsiones. Al inicio, pues te empezabas a sentir mal y poco a poco ibas perdiendo la sensación del cuerpo o la fortaleza del mismo, de pies a cabeza. Hay un momento en el que llega, en el punto donde está el corazón, llega la muerte. Entonces, sabes o estás consciente de que vas a morir, pero no puedes controlarlo. Y esto sucede en un lapso aproximadamente de 15 minutos, un poco más, no menos, a no ser que mueras a sangre fría. Pero bueno, eso ya lo expondré más adelante. Y pues es terrible porque esto en realidad sí existe. Existe algo que se le llama erupciones escarlinata o escarlata también. Y pues son dañinas tanto para la piel, provocan fiebre, vómitos. Entonces, Jack London no está tan lejos de la realidad. Algo que considero muy rescatable de esta obra es el pánico que Jack London intentaba mostrar a través del comportamiento humano y su fortaleza o debilidad y la forma en que lo relaciono con lo que vivimos ahora. No solamente por el coronavirus, sino por otras situaciones que están sucediendo en la actualidad. Algo que vemos en estas imágenes es un pánico, un terror. Yo podría decir sobre qué son estas imágenes, pero prefiero que se queden con la idea de la obra, que para el ser humano hay pánico hacia lo desconocido. Cuando no entendemos algo, cuando no sabemos sobre algo, no somos capaces de ver más allá para entender cómo funcionan las cosas o cómo funcionará eso que está frente a nuestros ojos, pero no podemos entender. Hay mucho dolor, mucho miedo, dolor porque sentimos que vamos a perder algo, que nos va a afectar, que a lo mejor vamos a morir, o sea, es irse a situaciones extremas. Y una vez que sabes que no vas a morir, pero sí que puedes llegar a estar enfermo o que te puede pasar algo muy grave, hay mucha incertidumbre detrás. Y eso es algo que en lo personal no me gusta en lo absoluto, pero prácticamente así es como entendí que las personas reaccionaban una vez que la noticia les llegaba, una vez que la noticia llegaba a California sobre el virus, porque primero se había dado en una parte del mundo que pudo haber sido Europa, pero tampoco se sabía si había tantos sobrevivientes, cómo había sido el nivel de contagios, qué tan rápido se había avanzado. Y bueno, cuando llega a California, la gente empieza a entrar en pánico y empieza a tomar a su familia, a sus seres queridos, sus pertenencias, con tal de salvarse, pensando que si se mueven de un lugar a otro, van a estar a salvo, que el lugar en el que están no es seguro. Y eso se me hace muy interesante también porque me acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, como cuando les daban un comunicado de irse a otro lugar o a los campos de concentración, la gente se llevaba sus tesoros más preciados, ya sea algo que no tenga tanto valor monetario, pero sí sentimental, o cosas de valor monetario, ¿no? Aparte de dinero, pensando que iban a poder utilizarlo para salvarse de otras situaciones que en ese momento no podían controlar, pero no entendían. Y como no entendían, había mucho pánico y mucha incertidumbre. Y para evitar esto, para tratar de calmarlo, tenían que tener una herramienta o algo con lo que pudieran sustituirlo, para que pudieran decir, si yo me llevo esto, quizá pueda salvarme. Muchos vaya que sí lo lograron, otros no, pero bueno, en este caso, en esta obra no funcionó.
Y en nuestra situación actual, bueno, lo comentaré más adelante. Como ya lo mencioné, esta situación no está tan lejana a nuestra realidad. ¿Por qué? En esta obra, quien tenía dinero, quien tenía posibilidad, se iba, tal y como el avión así se va, desaparece. Se va de ese lugar y piensa que estando en un lugar más alejado va a estar mejor. La gente en California y en todo el mundo en esta hora empieza a caer muerta, así, tan rápido y tan fácil. Es tan incontrolable y altamente contagioso que empiezan a caer muertos en la calle, en donde sea, en la escuela, en los hospitales, en los laboratorios clínicos, el gobierno, los niños, todos son arrasados por este virus. No hay salvación. Y entonces esto me recuerda mucho a una noticia que vi hace no mucho en la India. La India, pues ahorita en la actualidad tiene una situación bastante fuerte con el coronavirus. Se sabe que pues es un país con bastante pobreza, pero pues también hay gente que tiene mucho poder e influencia. Y tal como en la hora, quien tiene la posibilidad no deja de lado sus intereses personales y se va. Emigra y deja a los demás a su suerte. Eso es algo que pasa, que ya ha pasado y que seguramente pasará si llegásemos a estar en una situación más grave. Es algo que te da mucho de qué pensar, reflexionar si realmente moviéndote de un lugar a otro vas a estar mejor o quizá la clave es solamente cuidarse y mantener la calma, ser fuertes mentalmente. Por eso es muy importante que vean el video de el análisis de If de Rudyard Kipling, porque la fortaleza humana es mucho más importante para tener un cuerpo fuerte y con ello, o sea, un cuerpo fuerte te va a dar una mente humana, una mente más fuerte, perdón. Entonces, ambas cosas se relacionan muy bien y es triste, pero así es como lo relaciono. Bueno, conforme más avanza esta obra, el ser humano pierde la cordura porque tras no saber qué hay por este virus, qué provoca, o sea, sí ven reacciones, pero no es como que entiendan con certeza qué es lo que está pasando. Ellos esperan rápidamente una respuesta del gobierno, de los médicos, quieren que todo sea a una velocidad increíble, que digan, ¿sabes qué? Aquí está la cura, no te va a pasar nada. Pero no podemos entender a veces, quizá nunca lo hemos hecho, que solamente somos seres humanos. Somos una célula viviente en un universo, pero somos tan egoístas y de verdad que duele muchísimo. Duele pensar que uno no vale nada en el sentido de, ok, si yo llego a estar enfermo, arriesgo mi vida para salvar a los demás. Es bastante fuerte, es una situación muy crítica que te hace entrar en catarsis y no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, quizá lo primero sea, no, ¿por qué yo tengo que morir y los demás no? Pero es algo que tenemos que tener muy consciente porque es algo que a lo que nos enfrentamos ahorita en la actualidad día con día. No ser egoísta y decir, ok, no voy a ir a este lugar porque necesito que los demás también estén a salvo y salgamos de esta juntos para que la raza humana sobreviva, prevalezca y esté bien. Pero no, eso no pasa. El ser humano pierde la cordura. La mayoría de las veces vemos a la gente hacer lo que se le da la regalada gana y lo peor es que no entienden las reglas. No son reglas que vayan a afectar a la sociedad, sino beneficiarla. Pero muchos dicen que las reglas están para romperse. Bueno, en una situación como esta, creo que la, la frase tiene otro sentido. Estas imágenes son específicas de la obra debido a que, bueno,
Cuando pasó todo esto de la contaminación con el virus y las infecciones, estaban situados en el año 2013. El profesor James Howard Smith era uno de los líderes del grupo con el que se reunieron para emigrar a otro lugar, al campo, y así mantenerse a salvo. Sin embargo, no todos lograron sobrevivir y con el tiempo él fue el único sobreviviente, él y un caballo. Y bueno, más adelante se encuentra con otras tribus, se enamora, pero no puede tener a esa persona. Hay alguien ahí a quien le llaman el chofer, que es uno de los nuevos líderes que inician una nueva civilización bastante fuerte y muy agresiva, porque esa era su naturaleza. Pero sí es real que en ese punto se llegan a mezclar, si lo vemos así, personas de la alta sociedad con los de la más baja. Y bueno, ahora es una mezcla que va a traer algo muy nuevo a la humanidad. Y con el tiempo, bueno, van transcurriendo, se va buscando una nueva forma de vivir y llega el momento en el que dan la vuelta, voltean, dicen, wow, han pasado 60 años, ahora estamos en 2073. Y el profesor James Howard Smith ahora es un anciano, tiene tres nietos, sus nombres son Edwin, Juju y Lily Hoop, si no mal recuerdo. Este, y pues ahora el profesor es quien les cuenta a sus nietos lo que ha pasado, porque el mundo se ve así, y los animales feroces, ¿no? Comiendo cadáveres, por eso se ve así, el caos. Pero esto es algo que los niños no pueden entender, que también voy a explicar un poco más adelante. Como lo mencioné anteriormente, ni los jóvenes, ni los sabios, ni los religiosos se salvan. Hay una situación en la que están en la universidad y una alumna empieza a, a sufrir debido a que está contaminada. Entonces, esto para mí tiene una fuerte relación con el hecho de que en la actualidad, ahorita las cifras van más altas hacia los jóvenes. Llegamos a sentirnos un tanto más fuertes y más poderosos porque pensamos que tan solo hemos vivido 20 años de nuestra vida y que nos esperan 70 más. Pero eso no es cierto, ustedes lo saben. Y considero que es muy importante tener en cuenta que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, aún así parezca muy extremo o algo tan mágico, increíble también puede suceder, como el hecho de sobrevivir. Pero bueno, aquí no hay distinción entre religión, riqueza, sabiduría, ni edad, ni género. No hay. Para situaciones de este tipo, no hay. Y lo hemos visto en la actualidad. La decadencia de la humanidad es una de las peores situaciones que quizá podamos ver. No sé si nos vaya a tocar verla como tal, en donde definitivamente ya no exista ni un grano de hermandad. Sí que mencioné anteriormente que los ricos emigran a otro lugar, pero todavía hay como cierta esperanza. Hay gente que se ayuda entre ellos, algunos son más solidarios y empáticos que otros, y bueno, sea como sea, se logra salir de la situación. Pero en este punto de la obra ya no existe. A veces hasta entre la misma familia se tenían que arriesgar y entre ellos mismos se mataban con tal de sobrevivir. Ser capaz de dar a tu familia con tal de garantizar tu supervivencia es algo que seguramente está fuera de la cordura humana. Ver a la gente morir en la calle y dejarlos ahí es algo que hemos visto en América del Sur, pero no en todo el mundo. El apocalipsis en este punto es igual a un humano salvaje e indócil, incapaz de pensar entre el o distinguir entre el bien y el mal. Como lo mencionan en ciertas citas de la Biblia,
Cuando llega el apocalipsis, muchos aprovechan para hacer lo que nunca habían hecho o no se habían atrevido, porque ya no queda más que perder. Si el mundo se acaba, si la raza humana se extingue, ¿qué se puede hacer? Simplemente disfrutarlo. Pero si bien es cierto que no podría llegar a afectar tanto a otros, eh, lo mejor sería buscar o intentar salvarte. En este punto, la gente se mataba entre sí, robaba, bebía, no se cuidaba, eh, hacía lo que quería con niños, con jóvenes, con ancianos, los maltrataba y hacía de la ciudad o de lo poco que quedaba un completo caos. Quizá no hemos tenido algo tan extremo, pero sí me ha tocado escuchar situaciones en las que dicen, lo que no es para ti, aunque te pongas, y lo que sí, aunque te quites, haciendo referencia al virus. O sea que si te vas a morir, te vas a morir, y si no te vas a morir, pues no te vas a morir. Y si te toca hoy, te toca hoy, y si te toca en 1000 años, te toca en 1000 años. Y eso es algo que no vas a poder evitar. En cierta parte hay un punto de razón en ello, pero sí que debemos ser solidarios y no pensar en nosotros, sino pensar como humanidad, como un conjunto para la supervivencia. Sufrir y morir ya no es una novedad. Sufrir y morir ahora es la única opción que tienen los débiles o aquellos que desisten. O matar y sobrevivir, como lo mencioné, aquellos que buscan llegar más allá, aquellos que dicen, a mí no me pasará nada, estoy bien, pero tengo que arriesgar la vida de todos los demás para que yo pueda estar bien. Este punto es súper realístico. Lo hemos visto ahora que pasó una de las etapas más fuertes del coronavirus, cuando los cierres totales estuvieron al 100, la, la naturaleza empieza a florecer, se sale de donde fue encasillada por el ser humano, se siente libre, los animales van de su lugar a las ciudades, de los campos a las ciudades. Y bueno, este es otro punto en el cual nos pueden afectar porque quizá traen enfermedades, pero bueno, en este punto de la obra ya no hay ser humano que lo detenga, es libre, se pueden atacar entre ellos, buscan una nueva forma de vida, quizá no entienden qué es lo que está pasando en primera instancia, pero con el tiempo se van adaptando. Un punto que pienso que nos ha tocado a todos vivir o que nos tocará a todos vivir si es que ya vivieron solos, es que sin comida se vuelve al salvajismo. Quien no tiene el recurso para sobrevivir vuelve a lo salvaje. Y a lo salvaje me refiero no solamente a ser malo, sino también a buscar y rebuscar dentro de uno cuáles son sus pensamientos más sucios y salvajes para poder conseguirlo. Quizá con fuerza mental o con fuerza humana, con acciones, cuáles son sus planes más grotescos para conseguirlo. Y bueno, esta es una imagen que quizá no he visto en la realidad, pero sí que puede ser muy certera debido a que los animales también pueden quedar infectados y ellos también pueden retornar a su vida anterior, como los gatos, los perros, cualquier animal, incluso nosotros, o sea, cuando vemos que algo va cambiando, regresamos a nuestro punto más primitivo. Incluso cuando perdemos el control de nuestras emociones, ya no somos tan civilizados. Y algo muy importante en la obra es que menciona cómo la naturaleza va determinando a partir de la situación que se va viviendo
si este individuo va a sobrevivir dependiendo de su fortaleza mental, física, de sus habilidades, de qué tan dispuesto está a sobrevivir, si realmente quiere hacerlo, qué está dispuesto a hacer y qué no. Como los gatos, simplemente los gatos ahorita están muy domesticados, son muy lindos, duermen, bueno, cosa más curiosa no puede haber, pienso. Pero cuando sucede esto, ellos vuelven a su estado primitivo y son salvajes, son capaces de cazar y matar con tal de sobrevivir. Igual los perros. ¿Quiénes van a sobrevivir según la obra? Bueno, aquellos que son grandes y pesados, no. Quizá en la actualidad nos dan miedo, pero no porque no tienen la habilidad de ir de aquí para allá, de moverse y esconderse, de ser veloces para cazar. Entonces quedan descartados. Aquellos pequeños y frágiles, tan tiernos, tampoco, porque en el mundo salvaje no van a tener piedad de lo bonito, no van a decir que en este nuevo mundo importa la estética, no. En la actualidad sí que importa y quien es bonito quizá pasa de un lado a otro así, enfrentando situaciones que son más fáciles desde este punto de vista superar, que está muy influenciado por redes sociales también, pero pues no, en la obra no, no se tiene piedad de esto. Entonces, aquí aplican los niños también, los niños, las mujeres, incluso los jóvenes hombres, no, no sobrevivirían. ¿Quiénes sí sobreviven? Aquellos que son fuertes mentales, fuertes físicamente, quienes están dispuestos a todo, quienes son hábiles, quienes son capaces de pensar y planear y ejecutar sobre todo. Entonces, esto se relaciona mucho con una frase que dije al inicio, de que la vida es fácil, pero no para los tontos. Entonces, prácticamente es eso, es arriesgar todo. Y esto se puede tomar como frase para todos los días o como inspiración para todos los días, para no pertenecer ni a aquellos que dan miedo, ni a aquellos que dan ternura, por así decirlo, sino aquellos que son capaces de pensar, analizar, planear y ejecutar para poder superarlo. Ahora, después, lo que sucede en la obra es que una gran ciudad queda con cero vida. Más allá de la naturaleza y los humanos, de los animales, perdón, pues ya no hay humanos, entonces pues la naturaleza no tiene límites, va y sale, los edificios ahora se ven descuidados, las calles, todo. Y esto es algo bonito en algunos sitios de nuestro mundo en el que a lo mejor se deja florecer. Creo que hay un barrio en Queens en donde se ve un poco similar en Estados Unidos. Y bueno, aquí en Oaxaca también hay muchos lugares similares en los cuales la maleza se deja crecer y así. Y pues se ve interesante porque ves un pedacito de lo que podría ser o cómo podría visualizarse nuestra ciudad si algo así llegase a pasarnos, ¿no? Entonces, ni los edificios más grandes e imponentes, ni los carros más pesados llegan a salvar a la gente de estas situaciones, ni tampoco hay nada que impida a la naturaleza hacer lo que para la naturaleza nació, por lo cual la naturaleza nació, sí. No hay nada que impida a la naturaleza ser como es. Y bueno, estas imágenes, como lo mencioné anteriormente, son una pequeña prueba de lo que podríamos ver si algo así nos pasase y si llega a haber sobrevivientes que ya no seamos nosotros, sino futuras generaciones, serían simplemente muestras de lo que algún día fue la humanidad, de lo que algún día fuimos nosotros. Y quizá en este punto lucen imponentes, pero es simplemente historia. Jack London es un visionario muy potente. Esto es simplemente historia y puede pasar. Si pasa, seguro se verá similar. Estoy segura de que va a pasar en algún momento. ¿Por qué? Porque grandes ciudades como Pompeya fueron destruidas por las cenizas de un volcán. Se pensaba a lo mejor que por ser tan grande y solamente estar cubiertas de ceniza, nunca se iba a llegar a extinguir. Pero claro que esto puede pasar. Nuestra ciudad
no sé, Nueva York puede quedar bajo nieve, bajo cenizas de no sé qué puede pasar, escombros, arena, agua. Grandes ciudades se pueden ir desapareciendo por alguna situación que la naturaleza provoque. Lo mismo que ha pasado con nuestras situaciones, con nuestras ciudades prehispánicas y de todo el mundo. O sea, siempre se andan descubriendo y futuras generaciones con una tecnología más avanzada van a descubrir lo que algún día fuimos nosotros. Y si nada de esto nos llega a pasar y si somos capaces de ver nuestro fin como individuos, pues será algo muy glorioso. Pero también es interesante pensar que nuestra raza debe sobrevivir para poder conocer más de lo que conocemos en este momento en todas las ramas de ciencia, física, matemáticas, historia. Es algo increíblemente interesante. Y bueno, como lo mencioné anteriormente, los nietos del profesor James Howard Smith son Edwin, Juju y aquí tengo el otro nombre, Lilihu. Aquellos sobrevivientes de la masacre, a partir de este punto, son los únicos humanos capaces, sea quien sea que haya quedado, un rico, un pobre, un sabio, un necio, un ciego, un sordo, quien sea, son los únicos capaces a partir de este momento de crear una nueva humanidad, una nueva civilización. Y ahí nace una nueva era. Pero siempre se empieza desde su estado más primitivo. Siempre vuelven a estar en el estado más primitivo, tal y como pasó en la obra. Lo que pasó aquí es que, ok, hubo sobrevivientes, formaron nuevos clanes, nuevas tribus, se movían de un lugar a otro, otros se establecieron, y eso es algo como cuando llegaron a descubrir América, que veían a las personas que todavía eran nómadas, algunos, otros no, y algunos ya se estaban estableciendo, pero todavía, aparte de tener entendimiento, o sea, dejando de lado esto, teniendo entendimiento sobre la cosmología, medicina y espiritualidad, pues sí que eran bastante salvajes, todavía no tenían ni siquiera lo que se tenía, ni siquiera una, un buen programa de agricultura, por así decirlo. Entonces, es interesante ver cómo podríamos llegar a ser los mismos que hemos sido y repetir la historia por más que la hayamos conocido. En algún momento, profesora, yo a usted le dije que pase lo que pase, el humano no es capaz de entender y siempre va a volver a ser el mismo. Y me puso un ejemplo sobre la Segunda Guerra Mundial, de qué pasó con los alemanes, si ellos habían sido capaces de recapacitar o no, pero ahora lo puedo entender mejor. A lo que yo me refiero es que se extingue la humanidad, bien, la historia vuelve a comenzar y va a ser lo mismo. Quizá lo que conocemos en este momento como la historia del humano y todo lo que ha vivido y las civilizaciones, quizá eran el inicio de una nueva era porque había terminado una civilización que quizá ni siquiera hemos descubierto. No sabemos qué ha pasado. La historia es increíble y no sabemos si los cálculos que tenemos son exactos. Gracias a la antropología y la historia, la ciencia además, hemos sido capaces de estar como más cerca de esa realidad de aquel momento, lo que se vivió, pero nunca vamos a saber con certeza todo lo que pasó, así como futuras generaciones no van a saber con certeza lo que se está viviendo en la actualidad. Y somos tan afortunados que debemos valorarlo. Es algo increíble cuando llegas a entenderlo o a visualizarlo más allá. Y sí, la historia se repite una y otra vez, tal y como pasó con la peste negra, la gripe española, la influenza, la fiebre amarilla. Muchas enfermedades han atacado ya a nuestra humanidad
y han dejado su huella en la historia. No va a ser la excepción con el coronavirus. Estamos en una situación en la que en un futuro va a ser parte de estudios por parte de la historia y nosotros también vamos a ser objeto de estudio y en este momento tan solo es nuestra realidad y en un futuro más allá, no solamente el coronavirus, sino vendrán otras enfermedades, quizá no tan drásticas o quizá peores. Entonces, lo importante es saber valorar, conocer, leer muchísimo, valorar todo el arte que tenemos, de qué estamos rodeados, lo capaces que somos los seres humanos de llegar a entender, disfrutar de lo que se ha podido descubrir de la historia, conocer, explorar y no estar cerrados a ninguna posibilidad. El punto de llegar a entender que no solamente somos un humano y que gracias a nosotros todo va a estar mejor es muy grato, es muy, muy bueno para nosotros y para la humanidad. Llegar a entender que podemos hacer algo por los demás, por la raza humana, por nosotros, o sea, como humanidad, porque a este grupo pertenecemos. Es increíble. Y creo que no hay mejor regalo para la vida o para la supervivencia que este. Y bueno, ese ha sido mi análisis de La peste escarlata. Este, la verdad es una obra increíble, me gustó muchísimo, sin duda alguna la volvería a leer. Me encantaría ver una obra cinematográfica basada en esta misma. Eh, Se las recomiendo que la lean. Estuvo bastante largo este video, pero pues son interpretaciones personales. Esta obra expone mucho sobre la fortaleza y debilidad humana, la mente y el cuerpo, qué tan capaces de sobrevivir a ciertas situaciones, cómo las enfrentaríamos, eh, pues ya ser capaces de sobrevivir, cómo reacciona el ser humano ante cierta situación. Cuando recién llegó la noticia del coronavirus, los seres humanos perdieron el control y todo esto ya lo expuse porque hay un pánico detrás. Se pudo ver en lo que se compraban en las tiendas, en cómo reaccionaban, en qué es lo que hacían y cómo se relacionaban ahora con sus familiares, el miedo que infunde todo lo que es social media. Lo único que nos queda hacer es entender, ver y sentir más allá. Estar abiertos a cualquier posibilidad, como ya lo dije, no somos la excepción y no lo seremos. Hubo antes que nosotros estamos viviendo en este momento una y seguramente habrá. Bueno, espero que les haya gustado y hasta luego.